La violencia sexual en el marco de los conflictos puede manifestarse como violencia sexual, esclavitud sexual, prostitución forzada, matrimonio, embarazo, aborto forzado, esterilización forzada, trata de personas, entre otros. La ONU, en 2015, cataloga el 19 de junio como la fecha en la cual se debe concientizar, honrar y dignificar a las víctimas de violencia sexual en los conflictos, con el objetivo de identificar, erradicar y reparar los derechos de las víctimas de estos delitos. El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en el marco del conflicto armado en Colombia es una fecha para reconocer la dignidad de todas las personas víctimas y sobrevivientes de las múltiples formas de esta violencia en el conflicto, redoblar los esfuerzos para su reparación y contribuir en la garantía de no repetición. Por esa razón, la Comisión Nacional de Género destaca que la violencia sexual es quizás la violencia más olvidada y silenciada entre los repertorios de la violencia empleados por los actores armados. Ningún actor armado admite con franqueza haber violado, acosado a una de sus víctimas. Es mucho más fácil confesar el despojo, el desplazamiento forzado o incluso el asesinato, pero sobre la violencia sexual impera lastimosamente en Colombia un profundo sentido moral que la convierte en un crimen terrible que denota no la inhumanidad de las víctimas, sino la de los victimarios. Tenemos que decir enfáticamente, los cuerpos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres no se pueden cosificar o utilizar, no son apropiables ni disponibles, no son un botín de guerra. La dignidad de las personas, aún en el conflicto, se respeta. En Colombia, según el Observatorio de Memoria y Conflicto, entre 1959 y el año 2020 se han registrado un total de 15.760 víctimas de violencia sexual dentro del marco del conflicto armado. El 61.8% de ellas son mujeres, el 30.8% son niñas y adolescentes y el 7.4% son catalogadas dentro de otros. Desde 2008 se reconoció la violencia sexual como una táctica de guerra que atemoriza y paraliza a las mujeres y a las comunidades en general e impide que actúen y defiendan sus derechos. Es por ello que la justicia transicional se esgrime como una de las medidas más importantes en la investigación, juzgamiento y sanción de estos hechos. El marco del conflicto armado es muy amplio en Colombia, entonces las violencias basadas en género, incluidas las violencias sexuales, se daban cuando los actores, por ejemplo los actores que conocemos en la Jurisdicción Especial para la Paz, que principalmente eran las FARC-EP o la Fuerza Armada, tenían control del territorio. En estos casos, al haber control del territorio, pues se generaban este tipo de violencias. Pero algo que desde la Comisión de Género de la Jurisdicción para la Paz hemos recalcado desde el inicio es que las violencias basadas en género, la discriminación contra las mujeres y la población LGBTI no es algo exclusivo del conflicto y el conflicto no lo creó. Estas personas sufrimos discriminación y violencia en tiempos de guerra y en tiempos de paz, y lo que hizo el conflicto fue exacerbar ese tipo de violencias y llevarlo a situaciones inimaginables. La larga trayectoria de conflictos armados en Colombia ha ocasionado una cantidad significativa de víctimas de violencia sexual, muchas de las cuales pertenecen a grupos étnicos. De las víctimas de los grupos étnicos, el 87.36% son afrodescendientes, el 12.4% indígenas, el 0.29% palenqueras y el 0.21% personas del pueblo gitano. El contexto del conflicto armado de la guerra en Colombia, en la que muchas mujeres indígenas fueron víctimas del desplazamiento forzado y también usaron sus cuerpos como arma de guerra, tiene que ver con las denuncias que realizaron y a través del cual la Corte Constitucional emitió el Auto 092 del 2008
y en el que se reconocen las afectaciones específicas de las mujeres indígenas en el marco del conflicto armado. Entonces, esto es importante tenerlo presente para saber que cuando las mujeres indígenas fueron violentadas sexualmente, además de dañar su cuerpo, además de lo que significa la violencia sexual como sujetos individuales, también tiene una gran afectación como sujetos colectivos de derecho porque pertenecen a pueblos indígenas, porque su cuerpo representa el territorio y de estas afectaciones hasta hoy, 2023, el Estado colombiano no ha podido garantizar, asegurar su reparación. Muchas de las mujeres que denunciaron la violencia sexual y que denuncian la violencia sexual en el marco del conflicto armado tienen que desplazarse de manera forzosa a otras ciudades, a pueblos, y no pueden estar en sus territorios trabajando por esa reparación espiritual, y esto claro que es una gran afectación que tiene unas implicaciones sobre las comunidades, sobre las mujeres y sobre sus familias. En el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 se establece que los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos en que los niños, niñas o adolescentes hubieran sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley, siendo menores de edad. En la sentencia SU 599 de 2019, la Corte Constitucional inaplicó este artículo al reconocer como víctima a una mujer que abandonó las FARC siendo mayor de edad y que durante su etapa en el grupo armado fue objeto de aborto forzado, de violencia sexual y fue reclutada forzadamente. La Corte analizó la situación de ella, consideró que primero había sido desplazada con su familia, después había sido reclutada forzadamente, después había sido víctima de un aborto forzado, ¿sí? Y pues que todas estas eran hechos victimizantes, todos se habían sucedido mientras ella, antes de que fuera reclutada y luego siendo reclutada ya al interior, era una violencia sexual intrafilas, ¿sí? Adicionada al reclutamiento forzado y al desplazamiento. La Corte consideró que realmente era una víctima. Esta sentencia representa un hito, no solo en la jurisprudencia de la Corte, sino yo creo que en el ámbito internacional, porque reconoce el fenómeno de la violencia sexual intrafilas, adentro de las organizaciones armadas al margen de la ley, en este caso de la exguerrilla de las FARC. Le da a la persona la condición que realmente tiene, la condición de víctima y no de miembro de la organización armada al margen de la ley. La rama judicial se ha planteado unos retos importantes para sancionar a los victimarios y restituir los derechos a las víctimas de los delitos sexuales derivados del conflicto. El nivel de los discursos y las representaciones respecto de la violencia sexual en el conflicto armado interno colombiano transita y circula entre la ambivalencia y simbolizaciones que restringen el verdadero alcance de la atribución de responsabilidad penal. En términos de reproche, la violencia sexual contra mujeres, niñas y niños y también contra hombres debe entenderse como una violencia estructural, así como estructural y esquemática fue la organización armada que los propició. Luego, el análisis que debe recaer sobre la variedad de las violencias sexuales y de género en el conflicto armado interno colombiano debe dejar en evidencia que dicha violencia fue un arma de guerra en contra de los más débiles y en contra de aquellos que en el fuego cruzado sobre sus cuerpos quedó escrita la guerra. La violencia sexual ha sido considerada internacionalmente como todo acto de naturaleza sexual que sea impuesto a través de la fuerza, coerción, temor o abuso del poder. Dentro de estos actos pueden estar inmersas situaciones de aborto forzado, mutilación de órganos sexuales o amenazas de contenido sexual, entre otros delitos. Es importante reconocer y ratificar el compromiso del Estado colombiano para proteger a todas las personas de los efectos del conflicto armado. Hay lugar a la reparación de los perjuicios causados a las víctimas como consecuencia de la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado. La jurisprudencia de la sección tercera del Consejo de Estado ha tenido oportunidad de pronunciarse frente a reclamaciones que en tal sentido se han formulado.
Destaco de esas decisiones la proferida por la subsección B el 9 de octubre de 2014, en la cual se condenó a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, por los daños causados a la víctima y su familia por el acceso carnal violento cometido contra una joven en el municipio de Tame, Arauca, por 2 suboficiales pertenecientes al batallón de contraguerrilla. En la sentencia se concedieron a la víctima y su familia reparaciones por perjuicios morales y a esta última por daño a la salud, en consideración a que la experiencia traumática que vivía por la violación sexual generaba consecuencias físicas, emocionales y de ultraje deliberado a su dignidad. Adicionalmente, se ordenaron medidas de rehabilitación consistentes en atención psiquiátrica, psicológica y, de ser necesario, farmacológica para la víctima. Y como medida de justicia restaurativa, se ordenó un programa de capacitación en género, en especial en conflicto armado, para los miembros del Ejército en el departamento de Arauca. La publicación de la sentencia y la conminación a la policía y a la fiscalía en cuanto a la investigación de esta modalidad de delitos. Aún quedan muchos retos sobre la mesa, pues solo en los últimos años se gestaron acciones contundentes para abordar casos de violencia sexual desde un enfoque de género y diferencial, especialmente cuando las víctimas pertenecen a grupos vulnerables como niños, niñas, adolescentes, afrodescendientes y personas de la comunidad LGBTIQ+. Es un recordatorio de cómo las guerras golpean de forma diferencial y agudizada a las mujeres. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al estudiar el caso colombiano, manifestó que, si bien es cierto, la población civil soporta las peores consecuencias del conflicto armado, los efectos son diferentes entre hombres y mujeres. La razón es que las mujeres han sufrido situaciones de discriminación y violencia por el simple hecho de ser mujer. Y en ese sentido, la guerra agrava y perpetúa un contexto de por sí discriminatorio para las mujeres. Es importante resaltar cómo, desde el punto de vista de la Comisión de Género, se han emprendido varias acciones con el fin de apropiar a todos los servidores judiciales de toma de decisiones con perspectiva de género en los casos que son por los diferentes jueces en las diferentes especialidades y jurisdicciones. Para finalizar, los invito a revisar y a consultar las publicaciones de la Comisión Nacional de Género y en especial aquella que orienta a aportar estos criterios de equidad para que al administrar justicia se aplique con perspectiva de género. Es un documento disponible para la comunidad judicial y para todos los que quieran consultarlo, y aquí se aplican los estándares internacionales de derechos humanos y un trabajo interpretativo y cuidadoso que valora todos los hechos y que la pretensión es eliminar todo tipo de violencia contra la mujer y todo tipo de discriminación contra niñas, niños, las mujeres y los adolescentes.